¿Alguna vez se pensaron que propios nativos de un país iban a atacar a su propio país para poder implementar una posible invasión para derrocar a su gobierno? Este fue el caso de la invasión de Bahía de Cochinos. En 1959, ante la caída del dictador Fulgencio Batista, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se tensionaron por el hecho de su ideología comunista, gracias a la figura importante de Fidel Castro. En este entonces, Estados Unidos limitó varias otorgaciones que le ofrecía hacia el país de Cuba, obligando a Cuba a tener relaciones con la Unión Soviética. El 2 de septiembre de 1960 ocurrió la primera declaración de La Habana montada por Fidel Castro, en la cual declaraba y afirmaba la reivindicación de los pueblos latinoamericanos y su posición hacia el imperialismo yanqui y estadounidense. Estados Unidos, al ver la estrecha relación entre Cuba y la Unión Soviética, ideó un plan de invasión en Bahía de Cochinos para poder derrocar al gobierno de Fidel Castro. Junto con la CIA y exiliados cubanos, conformaron la Brigada 2506. Este plan fue ideado y en cargo del presidente John Kennedy de Estados Unidos. El 17 de abril de 1961, la Brigada 2506 desembarcó en Playa Girón, una parte de la Bahía de Cochinos, en la cual inició el plan de invasión. Para su sorpresa, la Brigada 2506 se encontró con la oposición del pueblo cubano hacia el objetivo de ellos, y capturándolos el 19 de abril de 1961 por las fuerzas militares cubanas. Ahora vamos a hablar del gran impacto gubernamental que se presentó tras la invasión a Bahía de Cochinos y tras la crisis de los misiles. Por parte de la invasión a Bahía de Cochinos, el gran impacto que se presentó fue el incremento de poder y respaldo político de Cuba. Esto gracias a las masas cubanas y sus respectivos habitantes, ya que empezaron a apoyar el gobierno de Fidel Castro, lo que provocó un gran incremento de poder político del país y el gobierno general. El segundo gran impacto que se presenció fue entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba, pues su relación con Estados Unidos se fue tensionando hasta el punto de deteriorarse, ya que uno de los grandes que apoyaron a esta invasión hacia Bahía de Cochinos fue Estados Unidos. La apoyó por parte de la CIA y por el gobierno que estaba en ese momento gobernados por John Kennedy. Otro gran impacto que pudo presenciar fue que Cuba y la URSS fortalecieron una relación, y esta relación tuvo repercusiones después en la Guerra Fría y en la crisis de los misiles. Y este sería tres de los grandes impactos gubernamentales que se presentaron en la invasión a Bahía de Cochinos. Las consecuencias económicas de la invasión en Bahía de Cochinos fueron graves para Cuba, ya que la economía cubana dependía directamente del comercio de Estados Unidos. Siendo así, la invasión provocó una crisis económica muy grave, afectando también a empresas exportadoras, por ejemplo, de carbón, de petróleo y otras materias primas. Pues aquí sería la invasión a Bahía de Cochinos, una fallida operación militar llevada a cabo en 1961 por un grupo de exiliados cubanos entrenados y apoyados por la CIA de Estados Unidos. Tuvo varios impactos sociales específicos en Cuba, Estados Unidos y a nivel internacional. Y pues comenzamos por Cuba, la consolidación del régimen de Castro. La fallida invasión fortaleció la posición de Fidel Castro en Cuba, permitiéndole presentarse como un líder capaz de defender la soberanía de la isla, pues, frente a la potencia que es Estados Unidos. Esto consolidó su gobierno y aumentó la popularidad entre algunos sectores de la población. En la segunda sería la militarización de la sociedad cubana. Ante la percepción de amenazas extranjeras, el gobierno cubano intensificó la militarización de la sociedad, y se fomentó una cultura de vigilancia y de defensa que implicó a gran parte de la población en actividades relacionadas con la preparación de militar y la defensa civil. La tercera sería la aceleración de la alianza contra la Unión Soviética. La Unión impulsó a Cuba a buscar mayor apoyo de la Unión Soviética y fortaleció los lazos políticos y económicos con el bloque soviético. Esto tuvo un impacto social profundo, ya que significó la adopción de modelos económicos y políticos aliando con el comunismo soviético.
La operación Anadir fue un código el cual estableció la Unión Soviética. Esta operación consistía en desplegar misiles balísticos de alcance medio y variado armamento nuclear hacia cualquier ataque que enfrentara Estados Unidos contra Cuba, en el cual Fidel Castro nunca se enteró, ya que esta era una operación sumamente secreta de solo la Unión Soviética. Siendo así, estas bases se implementaron secretamente en la isla cubana, pero un avión estadounidense de tipo U-2 se dio cuenta y notificó al gobierno estadounidense, en el cual el presidente John Kennedy mandó un mensaje hacia la Unión Soviética y hacia Cuba de que iba a formar una cuarentena en la cual iba a cercar prácticamente a la isla de Cuba para no dejar pasar ningún armamento sospechoso que fuera algún misil probablemente hacia ataque en Estados Unidos. Esto claramente le pareció a la Unión Soviética una amenaza y una agresión en contra de la isla cubana y más encima en contra de la propia Unión Soviética, a lo cual ellos respondieron de que no iban a mover sus misiles ni tampoco iban a quitar la desviación de sus barcos. O sea, en palabras más concretas, no iban a desviar el rumbo de los barcos de la Unión Soviética hacia la dirección en la que iban, o sea, hacia la dirección estadounidense, cerca de la isla cubana, para implementar los misiles. La Organización de Estados Americanos, más conocida por la OEA, ante el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, decidieron sancionar a Cuba por su operación secreta junto con la Unión Soviética, mas sin embargo otorgaron el permiso de la cuarentena en Estados Unidos para posiblemente evitar cualquier implementación y despliegue de los misiles. Siendo así, el 26 de octubre de 1962, la Unión Soviética mandó un mensaje a Washington, D.C. de parte de Nikita Khrushchev hacia el presidente John Kennedy, proponiendo una solución ante el conflicto para posiblemente evitar una tercera guerra nuclear. Los acuerdos entre Nikita Khrushchev y el presidente John Kennedy, públicos y privados, establecieron de que los buques soviéticos se retirarían solo si el gobierno estadounidense presentaba una declaración pública de retirar toda base de invasión o intento de ataque hacia el régimen de Fidel Castro. Siendo así, con la diplomacia de estas dos personas se pudo concluir una paz y un orden ante la crisis de los misiles, otorgando así totalmente la solución de este conflicto entre ambas potencias. Bueno, siguiendo con la crisis de los misiles que ocurrió en Cuba, uno de los más grandes impactos que ocurrieron a nivel gubernamental fue las tensiones y los conflictos políticos que incrementaron entre la URSS y Estados Unidos. Esto debido a que Estados Unidos consideró una gran amenaza estos misiles que estaban en Cuba. Sin embargo, la URSS les argumentó que estos misiles no eran para atacar, sino que eran para que se defendieran de posibles ataques o invasiones a futuro a Cuba. Esto se da referencia a lo que ocurrió anteriormente en la invasión a Villacochinos, que fue apoyada por Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos permaneció diciendo que esto era una amenaza y desplegó protección aérea y marítima para protegerse de posibles ataques o invasiones. A raíz de esto, llegaron a hacer acuerdos y negociar la posibilidad de que desmantelaran estos misiles. Sin embargo, la URSS, a cambio de hacer todo esto, le pidió a Estados Unidos que no debería involucrarse en ningún tipo de invasión o ataque a Cuba. Además, les pidió que desmantelara cualquier tipo de misil nuclear que tuviera en Turquía, un país fronterizo a la URSS, y desmantelara todo tipo de misil que tuviera en Italia. Además de eso, hicieron negociaciones secretas sin incluir a Fidel Castro, cosa que al gobernante de Cuba del momento le disgustó completamente. Los líderes de la URSS y Estados Unidos negociaron a tal punto que accedieron tanto sus términos y condiciones propuestas. Después de todo eso, se le fue comunicado a Fidel Castro y su gobierno. El día 22 de noviembre de 1962, el líder de la URSS se presentó a La Habana a comunicarle al gobierno de Fidel Castro que el armamento de la URSS seguiría presente en Cuba, pero como armamento nuclear, sino como un armamento convencional, como armas, granadas, etc., ya que esto permitiría cumplir el acuerdo entre Estados Unidos y la URSS. Esto disgustó a Fidel Castro, ya que para él era un sinónimo de antiprotección hacia ellos, o que han quedado desprotegidos a una posible invasión. Y ese sería más que todo el gran impacto gubernamental que hubo en la crisis.
Por otro lado tenemos a la crisis de los misiles, que como impacto positivo dio impulso a la carrera armamentista en plena Guerra Fría, pero como impacto negativo, la inflación de 2 dígitos en Estados Unidos, con esto dando fin al patrón de oro en los años 70. Lo otro sería la crisis de los misiles de octubre de 1962, uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Tuvo varios impactos sociales significativos tanto global como en los países directamente involucrados, que serían Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba. Uno sería el miedo a una guerra nuclear global. La posibilidad real de una guerra nuclear afectó profundamente a la sociedad mundial. Hubo un miedo generalizado a las consecuencias de un conflicto nuclear, lo que llevó a movimientos por la paz y desarmarse nuclearmente, a ganar más apoyo. Impacto en Cuba. Una crisis en Cuba. La crisis reforzó la percepción de una amenaza constante por parte de Estados Unidos. Fortaleció el régimen de Castro y su alianza con la Unión Soviética. Eso también tuvo un impacto en la sociedad cubana, que se vio más militarizada y movilizada en defensa de la revolución. Lo otro sería la psicología de la Guerra Fría. La crisis intensificó la mentalidad de la Guerra Fría, alimentando la desconfianza y el temor entre bloques. Sin embargo, el alivio colectivo que siguió una resolución pacífica de la crisis también alimentó un cierto optimismo hacia la posibilidad de coexistencia pacífica.